Vamos a hacer algo interesante. Miren qué ustedes van a hacer con esto. Primero, van a naturalmente abordar la pregunta, lo normal. Abordar normal. Ahora, ¿qué van a hacer? Eso se habló en la tarde, por si acaso. Ustedes, ya nosotros sabemos que la respuesta es la B. Entonces, ¿qué nosotros vamos a discutir? Vamos a discutir por qué es la B. Ven acá, no había una imagen. No tenía una imagen esto, Rafael. Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Cuál? Esa pregunta, no tiene una imagen. Yo creo que sí, ¿verdad? Oh, si es para arriba. Yo creo que no. Eh, Mírenla acá. Yo sabía que viene más. Mírenla acá. Ah, Entonces, no me hablen ahora mismo de la pregunta. Yo voy a poner esto aquí salvajemente. De hecho, lo voy a poner un poco más pequeño porque eso está súper claro. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer con esto? Como les dije, ustedes van a agarrar esto. Van a... Ya nosotros sabemos, ¿verdad? De base que la respuesta es la B. ¿Verdad? Yo la dije. Le dije, miren la B. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer aquí? Tere, ¿verdad? Negro, 3. Entonces, ustedes me van a analizar por qué es la B y con cuáles cambios en la pregunta podría, o sea, haciendo cuáles cambios en la pregunta, podríamos cambiar la respuesta de esta pregunta a A. ¿Entienden la pregunta? O sea, ¿entienden lo que estoy requiriendo? Ven acá, ¿y esta cosa dónde está? No, yo no entendí. ¿Cómo fue? Ok, miren. Ustedes van a leer la pregunta. Ven acá, pero yo te tuyo con esta cosa. Ay, que no me da el espacio, tengo que ponerlo un poco más pequeño. Ustedes van a leer la pregunta. Oigan bien, escuchen. Sigan instrucciones. Ustedes van a leer la pregunta. Nuevamente, ya nosotros sabemos que la respuesta es B. Entonces, lo que vamos a abordar de aquí es por qué yo dije que la respuesta es B, cómo estamos seguros de que la respuesta es B. O sea, cómo usted fomenta eso. Y tres, ¿qué nosotros deberíamos cambiar aquí en lo que se nos presenta para que la respuesta en vez de ser B sea A? ¿Entienden? Ok, entendí. ¿Entendieron la ok. pregunta? Sí. Ok, denle para allá. Bueno, digo la primera. ¿Eh? Digo la primera. O No, sea, no, pero tienen que leer Jesucristo y analizar. ok. Lean todo, analicen las tres cosas que les puse ahí y en un momentito hablamos, pero lean. Lean completo, analicen, integren, piensen lo que van a decir.
¿Estamos listos? Hello. Ah, pues se murieron. Vamos a ver. Sí. Sí. O sea, ¿sí se murieron o están listos? Las dos cosas. Qué fuerte. La mejor pregunta sería, ¿necesitan más tiempo? No. Bueno, Está yo bien. tengo más. Está bien. No sé. Oigan, un minuto y arrancamos. Yo creo que Un sí. minuto. Yo creo que sí que. Ok. Griten entonces. ¿Por qué es la B? Según lo que tenemos ahí, ¿eh? O sea, vamos a guiarnos de lo que tenemos presente. ¿Qué hay en esa pregunta? Ahí. Que me hizo a mí saber, y a ustedes naturalmente, que la respuesta es la B. Grita, Solange. Bueno, ella tiene una anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina. Espérate, que estoy en República Dominicana y lo estoy sintiendo. Ajá. Dime más. Era abogada que tú tenías que ser. No, tú no estás yendo a la bulla del camión de la basura que está pasando por ahí. La verdad no, increíblemente. Ah, pues qué bueno. Ella tiene una anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. En la deficiencia de vitamina B12 vemos esa sintomatología que ella tiene. Espérate, vamos Y por partes. también- Tú me dices que lo que tú crees que ella tiene es una anemia, ¿verdad? Megaloblástica. Ajá. Lo primero, ¿cómo tú sabes que es megaloblástica? Porque tiene el corpuscular volume aumentado Ok. y tiene anemia, tiene hemoglobina en 9. Ok. ¿Qué más? Ajá. Entonces tiene los niveles de metilmalonic acid y homocisteína aumentados Ujú. y eso se aumenta en déficit de vitamina B2. Ok. Carlin, ¿qué otra cosa hay por aquí en lo que tenemos presentado que nos hace sospechar de anemia megaloblástica? Ah, la imagen. ¿Qué hay en la imagen? ¿Qué se ve ahí? El eritrocito agrandado. No te oigo. Que se ve como agrandado. ¿El qué? El eritrocito. Ok. Ah, no, sorry. ¿Y qué más se ve en la imagen que nos hace pensar en anemia megaloblástica? No sé, pero se nota que no es funcional. Ok. Sophie, ¿qué vemos en la imagen que nos hace pensar en anemia megaloblástica? Bueno, además de lo que dijo Carlin, en la imagen general, o sea, en tu pantalla, podemos ver que también hay daño ¿Qué tú dices? nervioso. Ey, en la imagen. La pregunta. En la imagen. Se van a morir. Ustedes saben por qué ustedes se van a quemar por no entender la pregunta. No es por ser bruto ni por no saber, ni nada de eso, porque ustedes son bien. Yo no tengo quejas en su nivel de conocimiento. Es por no poner atención en la pregunta. La pregunta es, ¿qué hay en la imagen que nos indica a nosotros anemia megaloblástica? Aquí yo no veo daño neurológico. No, yo digo Te digo. la pregunta. ¿O tú tienes algo más que agregar, Sofi? No,
Grita, Rafael. Hypersegmente Neutrófilo. neutrophils, porque recuerden que Primero, ¿cuál es esa célula? es un neutrófilo, se supone que uno dice un neutrófilo. Es un neutrófilo. ¿Cuántos núcleos debe tener un neutrófilo de manera normal? Menos de 5. De 2 a 5, 3, 5, pero menos de 5, esa es la palabra. ¿Cuánto tiene este? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8 núcleos. Nosotros habíamos dicho cuando hablamos de anemia megaloblástica que uno de los indicadores en el peripheral blood smear era hipersegmentación nuclear ¿Qué en los quema? neutrófilos. Cada vez que usted vea más de 5 lóbulos en un neutrófilo, anemia megaloblástica, hasta que demuestre lo contrario. Usted aquí no puede saber, no puede determinar el tamaño. Usted puede decir, mire, tú te ves como grande, pero no se lleve de eso. No se lleve de eso. Hay otra patología, macrobalocitosis, poiquilocitosis. Hay muchísimas patologías donde usted ve alteraciones morfológicas. Entonces, eso usted no tiene tampoco una regla aquí que le diga, mire, este es más grande que esto, o mire, esto está raro, ¿no? Entonces no se lleven de eso, de que yo lo veo grande, no. Esto es más patognomónico y lo hablamos. Y de ahora en adelante ya usted sabe que cuando usted vea más de 5 lóbulos en un neutrófilo, anemia megaloblástica. ¿Qué otra cosa en la historia nos hacen a nosotros pensar de anemia megaloblástica, Yulesi? O mejor dicho, ¿qué hallazgos, qué te llama la atención aquí? ¿Qué nosotros deberíamos subrayar como importante? Bueno, la artritis reumatoide. Ok. Bueno, lo primero, como siempre, ¿verdad? Sexo, La edad. edad siempre. Ujú. ¿Por qué vino? Tiene 2 meses de disnea y feeling wobbly. Wobbly, imagínense lo que es como lightheadedness en el aire, sentirse en el aire. Ya nosotros habíamos hablado de cada vez que ustedes vean una gente, sobre todo dañoso, que se siente con fatiga, disnea, sin una causa aparente, o lightheadedness, que se siente en el aire como oído, tiene que pensar en anemia. Entonces, luego de eso, ¿verdad? Sí, reumatoid arthritis. ¿Por qué reumatoid arthritis es importante si estamos pensando en anemia? O el medicamento que se utiliza metotrexato, que es un inhibidor de la dihidrofolato a nivel de la síntesis de la base pirimidina. O sea, es Y un eso- medicamento que naturalmente interviene en el correcto funcionamiento y utilización de la vía asociada a ácido fólico. Sencillo, ¿verdad? Así que, secundario a utilizar metrotexato, que es uno de los DMARDs que los mencionamos, uno de los Disease Modifying Agents, uno de los fármacos que cuando usted se lo da a un paciente con reumatoid arthritis, mejoran el pronóstico a través del tiempo. Entonces sí tenemos que tener en cuenta de que se puede desarrollar una anemia megaloblástica secundaria como efecto adverso del metrotexato. No hemos hablado de fármacos, pero sí habíamos mencionado los DMARDs, habíamos hecho acercamientos generales sobre eso. Entonces, ¿qué otros Otra hallazgos? cosa, Ajá. lo que yo te decía ahorita de la vibración, el tacto. Ok, ¿qué el pasa iris, con o eso? sea, De que disminución del sense de vibration y light touch. ¿Qué nos indica eso a nosotros? Y si dice que Eso- anemia megaloblástica, voy ahora a coger un vuelo y te mato. no, daño. ¿Daño en dónde? Eso es lo que estamos discutiendo Rafael y yo ahorita. Como lateral. En la columna dorsal. No hemos entrado a Ajá. neuro, por eso no agarro el vuelo a matarte. Pero, columna dorsal. ¿Cómo se llama la patología que tiene esta paciente? Y si dicen anemia megaloblástica, lo saco de la clase. ¿Cómo se llama la patología que ella tiene? Rafael, ¿cómo se llama? Subacute Nigga, ese combined fue- degeneration of the spinal Sí, cord se llama eso. Eso me... Lo sacaste de la- Subacute combined No, degeneration. no. En español, ¿cómo sería? Sería degeneración subaguda, subacute combined, degeneración subaguda combinada de la columna dorsal.
Eso que ella está presentando es de generación. Más adelante, cuando entremos a neuro, vamos a ver que la columna dorsal se trata, lo habíamos mencionado, cuando yo de hecho le hice, el DH que era eso. Cuando hablamos de esta patología, yo le hice un dibujito y le dije, miren, esto es columna dorsal general, se divide en varios segmentos. Hablamos de los espinotalámicos anteriores, de los laterales. Pero dije, no se preocupen, que eso lo vamos a ver neuro. Ahora, sí tienen que saber que aquí en la columna dorsal, nosotros tenemos cuneatus y gracilis. Y que en general ellos se tratan, la función que ellos tienen es sensitiva. Todo lo que está detrás es sensitivo, todo lo que está delante es motor. Este segmento dorsal se encarga principalmente de traer la información de propiocepción, vibración y parte del light touch. Entonces, cada vez que ustedes ven que una persona tiene compromiso de este tipo de sensibilidad y tiene anemia, ya ustedes tienen que de una vez pensar, oh mira, hay un problema en la columna dorsal de la espina vertebral, del spinal cord. Y eso se llama nuevamente subacute combined degeneration of the spinal cord. Tienen que sabérselo con nombre, apellido y dónde es. Nuevamente, en neuro vamos a profundizar un poquito más de eso, de los diferentes segmentos, pero ya esto lo hemos hablado. Bien. Y habíamos hablado de que, ¿por qué era que pasaba esto? El subacute degeneration of the spinal cord. ¿Cuál era la fisiopatología de eso? ¿Cómo se relaciona la degeneración de la columna dorsal con deficiencia de B2? ¿Cuál es la relación causal que existe? Una desmielinización de los axones. ¿Y por qué hay desmielinización en deficiencia de B2? Por eso mismo, porque son dependientes de la vitamina B12. Para tú sintetizar mielina necesitas B12. Entonces, si tú no tienes B12, no haces mielina. Si no haces mielina, problema de conducción. Sencillo como eso. Pero tienes que sabérselo. Enredadito, sí. No, hombre. Entonces, ya nosotros sabemos que esta persona tiene deficiencia de B12. Ahora, ¿cómo yo sé que es la B? ¿Por qué no son las otras? ¿Por qué yo elegí la B dentro de todas esas? ¿Por qué es la B? Ya nosotros hablamos de esto, dijimos que metotrexato lo que da es deficiencia de B9. Y B9 no se caracteriza por desmielinización de la columna dorsal. Salud. Ajá, salud. Bueno, que lo responda otra porque yo me la sé. Bueno, por ejemplo, descártame. No me gusta porque yo la hice la pregunta, ¿verdad? Rafael, descártame esa. ¿Por qué no puede ser la E? Bueno, para que sea heavy metal poisoning, el paciente puede que tenga otro tipo de sintomatología. Primero, la exposición debe presentar una exposición de trabajo. Lo más común es lead poisoning, que presenta con ribete de Burton, presenta con dolores abdominales, presenta también con sideroblastic anemia, y ese paciente no presenta eso. Hay algo, sideroblastic anemia pasa, pero hay otro hallazgo en sangre que también es sugestivo, que también se ve en talasemia. ¿Cómo se llama eso? Basophilic stippling. Basophilic stippling, sí. Basophilic stippling, que son como acumulaciones. En sangre nosotros vamos a ver esto, que los eritrocitos van a tener un... ¿Dónde está esa cuestión? Se ve mejor aquí. Van a tener un punteado. Cada vez que ustedes vean eso, miren, punto, uno con muchos punticos. Basophilic stippling, lead poisoning. Lead poisoning, como mencionó Rafael, exposición, gente que embroma con batería, que trabaja en una gasolinera, que se mudó en una casa vieja. Recuérdense,
La edad de la causa regularmente te lo dicen que es menos de 1972. Eso es importante. Lo otro, vamos a tener constipación, anemia, dolores abdominales, y no es raro que se presenten o síntomas psiquiátricos generales o déficit locales neurológicos. Por ejemplo, mano en péndulo. ¿No? O mano de pintor, también se le conoce esa. Yes, porque por el asunto del LED y las pinturas viejas. Entonces ya sabemos que no es heavy metal poisoning. Bien. ¿Cómo descartamos la D? Carlin, ¿cómo nosotros descartamos la D? ¿Cómo nosotros sabemos que no es la D? Ahí. ¿Por qué no va? No lo sé, la verdad, no voy a inventar porque dije una burrada ahorita. Está bien, te voy a ayudar. ¿Cuándo? Olvídate de la pregunta. ¿Cuándo tú sospechas de que puede haber una anemia secundaria a pérdida de sangre gastrointestinal? Por un cáncer, por ejemplo. Ok, está bien, la persona tiene el cáncer. Ahora, como hemos visto, regularmente los cánceres, sobre todo gastrointestinales, son indoloros y regularmente incluso asintomáticos. Ahora, ¿cuáles hallazgos en el examen, tanto físico como pruebas de laboratorio, te harían a ti pensar en que alguien puede tener una anemia secundaria a un sangrado gastrointestinal? Por malignidad o cualquier razón. Por ejemplo, el test de guayaco positivo. ¿El? Test de guayaco positivo. Ok, está bien. Si tú encuentras guayac positive, eso significa que hay heces con sangre. Ok. Cuando tú tienes pérdida crónica de sangre a través de las heces, ¿qué tipo de anemia te da? Puede ser ferropénica. ¿Cuál es el otro nombre que recibe? Ferropénica, sí, pero nosotros la llamamos por un nombre y apellido. Microcítica. Microcítica hipocrómica. Entonces, ¿cómo se ve la anemia microcítica hipocrómica en sangre? ¿Cómo nosotros vemos el peripheral smear? ¿Cuál es el hallazgo? O sea, peripheral smear es esto. ¿Cómo se van a ver esos eritrocitos? Como pequeños. Microcíticos y pálidos hipocrómicos. Entonces, si aquí a nosotros nos estuviesen presentando una imagen con eritrocitos chiquititicos y que no se ven intensamente rojos, sino que se ven enteramente así pálidos, nosotros pensaríamos en esto. Bien, entonces esa no es. Chronic inflammation of rheumatoid arthritis. Los voy a esparear porque nosotros mencionamos cuando hablábamos de reactantes de fase aguda, mencionamos una proteína que se llama hepcidin y mencionamos someramente las anemias de las enfermedades crónicas. Como no hemos abordado eso a profundidad, no nos vamos a meter por ahí. Ahora, yo sí puedo aprovechar y preguntarle algo. ¿Alguien recuerda? De hecho, alguien no. Julie, si tú te acuerdas qué son las reactantes de fase aguda. ¿Cuándo nosotros vimos eso? ¿Dónde? Eso lo vimos, yo creo que son inmunos. Ok, ¿tú te acuerdas qué era lo que significaba eso? ¿Qué era eso? Bueno, eso es como, yo si no mal recuerdo, eso tiene que ver como con la velocidad de sedimentación globular y la proteína C. Está relacionado con eso, pero hay cosas más específicas. Por ejemplo, sí, cuando hay procesos inflamatorios aumenta la eritrosedimentación, el ISR. Ahora, ¿por qué aumenta el ISR? Bueno, ay mi madre. ¿Tú te acuerdas cuál era la interleuquina que mediaba el aumento de las proteínas de fase aguda, de la fase reactante positivas? La interleuquina 6. Interleuquina 6. Habíamos mencionado que la interleuquina 6
aumentaba la expresión de algunas proteínas y disminuía otras. Dijimos que aumentaba hepcidina, que aumentaba fibrinógeno, que aumentaba C-reactive protein, CPR, y que aumentaba el ISR. Y habíamos mencionado que el erythrosediment rate aumentaba por el aumento del fibrinógeno en sangre. Hay otras proteínas que aumentan también, pero esas son las más importantes y esas son las llamadas proteínas de fase aguda, que sencillamente se elevan cuando hay un proceso inflamatorio donde se libera interleuquina 6. Secuestro de hierro hay. Por Eliminación del total iron binding ferritina, capacity, increase of ferritina. Pero eso. nuevamente, ahí sí los voy a llevar suave porque no hemos entrado a hematología, en hematología que vamos a ver esto. Solamente vimos características generales. Rafael, ¿qué cambios nosotros deberíamos hacer en esta pregunta para cambiar la respuesta, que en vez de ser B, que sea A? ¿Cuáles son los cambios que deberíamos hacer? Quitarle metilmalónica así ya. Ok, quitamos metilmalónica acid. ¿Por qué? Porque la elevación de metilmalónica ácido se va a encontrar en una deficiencia de vitamina B12. ¿Por qué? Más sin embargo, porque, ¿cómo así que por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en B12 y no en B9? ¿Por qué esto va porque a realmente, en B12 realmente y no en B9? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de eso? Bueno, yo sé que la vitamina B9 participa en lo que es una transferencia de un carbón al... Pero yo te estoy preguntando ahora mismo por B12, que ¿por qué en B12 aumenta ácido metilmalónico? Porque es un marcador de B12. No me acuerdo bien, pero ese ácido metilmalónico con la vitamina B12 funciona como un cofactor para convertirlo en algo más, que no me acuerdo el nombre. Recuerden que nosotros habíamos hablado de la vía del ácido propiónico. Habíamos dicho que propionil-CoA a través de la propionil-CoA carboxilasa se convertía en metilmalonil-CoA. Y habíamos dicho que el metilmalonil-CoA a través de una enzima que se llama metilmalonil-CoA mutasa se convertía en succinil-CoA. Bien, y que el succinil-CoA era un intermediario del ciclo de Krebs. Ya habíamos dicho que el propionil-CoA venía de ¿dónde? ¿Cuáles son las fuentes de propionil-CoA? ¿Dónde que participa esta vía? En el vómito. ¿Ya se olvidaron? Valina, odd change fatty acids, methionine, isoleucine, treonine. Habíamos dicho que los ácidos grasos de cadena impar, valina, metionina, isoleucina y treonina, en su proceso metabólico catabólico se convertían en malonil-CoA, perdón, en propionil-CoA, y que propionil-CoA terminaba en el ciclo de Krebs a partir de esta vía. Y aquí nosotros mencionamos lo siguiente: metilmalonil-CoA necesita B12. Si nosotros no tenemos B12, la metilmalonil-CoA mutasa no puede convertir el metilmalonil-CoA en succinil-CoA. Por ende, se acumula metilmalonil-CoA. Por eso, en deficiencia de B12, nosotros tenemos aumento de ácido metilmalónico. Ahora, B9 no pinta absolutamente nada en esta vía. Por ende, el ácido metilmalónico está normal en deficiencia de B9. Y por esa misma razón, aumento del ácido metilmalónico es un indicador de deficiencia de B12. ¿Alguien recuerda qué vitamina era que utilizaban las carboxilasas? Biotina. Sí. Giordano, vengo ahora. Sigue, oíste. Que se me salió el perro. Ah, lo vengo ahora. Pero resuelve. Pero sigan. Y yo le quitaría otra cosa a la pregunta. ¿cómo? Para que sea la A también. Ajá. ¿Qué más?
En la anemia que no tiene síntomas neurológicos, solamente Exacto, tendríamos que quitar los síntomas neurológicos, porque habíamos dicho que una de las maneras de tu diferenciar B12 de B9 es que B12 solamente presenta síntomas neurológicos el solo. B9 no da síntomas neurológicos porque no tiene absolutamente nada que ver con la síntesis de mielina. Entonces, fíjense, estas preguntas yo se las hago para que ustedes entiendan que esos conceptos básicos que ya hemos hablado en bioquímica son importantes, porque es lo que le va a permitir a usted responder estas preguntas con criterio, no de memoria. Y si usted se la aprende así, no lo van a poder embromar. Le tiren lo que le tire, usted va a resolver. No es suficiente saberse, que B12, esto alto, esto bajo, esto alto. No, tienen que saber razones. Porque si yo le pregunto, y yo le dije que le van a poner preguntas así, júrenlo por Jesucristo, de que le van a poner una deficiencia de B12 y no van a ser tan chulos de que le van a poner, miren, todos los datos del mundo, no, lo que le van a poner, niveles de propenil-CoA alto, metilmalónico alto, succinil-CoA bajo, homocisteína alta, homocisteína baja, le van a embromar con todo esto y esperen esas preguntas. Entonces tienen que conocer y saberse la vía. Lo mismo, pueden tirarle una pregunta de biotina aquí también. Y ponerle cómo van a estar los niveles de propenil-CoA o metilmalonil-CoA en una deficiencia de biotina. ¿Y usted qué tiene que ver biotina con eso? Míralo ahí. Aquí hay una carboxilación, eso necesita biotina. Diga, ven acá, pero metilmalonil-CoA, propenil-CoA, eso tiene que ver con B12. Esta pregunta está como rara, está como mal esto. Yo creo que en vez de biotina se equivocaron y era B2. No, lo que pasa es que hay que acordarse de los fundamentos. Entonces, todas esas cosas son importantes porque nuevamente, fíjense, no es totalmente necesario saberse estas cosas para responder esa pregunta. Usted lo puede hacer de memoria. Miren, esto alto. Megaloblastic. Tenemos trastornos neurológicos. B12. Pero nuevamente te pueden salir preguntas donde te pongan preguntas así, pero la respuesta sea como esa pregunta que hemos visto en endocrino, de que esto está para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y la van a ver posteriormente. Entonces, eso es importante. Así que sí, técnicamente para nosotros hacer que la pregunta sea es dejar todo como está, quitar el ácido metilmalónico alto, quitar los síntomas neurológicos y ya, eso es deficiencia de vitamina B9. Entonces, aquí la pregunta es, la B, antibodies against parietal cell, porque de todas las respuestas que hay, la única que te da deficiencia de B12 es esa. Fíjense, esto es deficiencia de B9. Esto es anemia de chronic disease. Esto es anemia micocítica hipocrómica. Y esto es lead poisoning. Fíjense que cuando uno ve el desglose de la pregunta y uno sabe específicamente por qué esta es, por qué esta no es, por qué esta no es, usted no la ven fácil ahora la pregunta. Ustedes la miran ahora esa pregunta y ustedes dicen, pero ¿y esta porquería de pregunta? En verdad, cuando yo la vi, yo dije, eso es anemia megaloblástica, eso es deficiencia de vitamina B12. Y pensé en la pero es porque no me sabía Sí, naturalmente, lo que hacía eso medicamento. pasa. Y van a ver mucho eso, y les va a pasar mucho. Pero nuevamente, como les dije, cuando uno estudia de la manera adecuada, cuando uno hace el esfuerzo adecuado, uno ve esta clase de preguntas y uno la ve y dice, pero ¿y este tollo de preguntas? Las cosas se ponen súper fáciles, sencillas, se ponen manejables. Pero nuevamente, eso viene a través de esfuerzo, mucho estudio. Y nuevamente recuerden que estas prácticas son para eso, desarrollar criterio. No es suficiente que ustedes sepan que esta es la respuesta. Tienen que saber por qué esta no es, por qué esta no es, por qué esta no es, por qué esta no es. Y la mejor manera de hacer eso es usted haciendo este tipo de ejercicio. Mira, lead poisoning. Mira lo que me da lead poisoning. Este tigre no tiene constipación, este tigre no tiene nada, no tiene basophilic stippling, no tiene nada de metal poisoning. Ya yo sé que esa no es. Entonces, mejor que buscar la respuesta es saber por qué las otras no son.
Es lo más difícil de hacer, pero es lo más seguro, porque como le dije, cuando ustedes se sienten en su examen, el usted desarrollar esa capacidad es lo que va a hacer que usted se sienta tranquilo en lo que sea que se le presente. Y en el peor de los casos le va a permitir a usted quedarse como le dije, en el peor de los casos, entre dos respuestas. Usted no, cuando usted hace eso, usted deja de loquear, usted comienza a analizar, usted comienza a tener criterio. Pero nuevamente hay algunas cosas que hemos visto someramente, hay otras que no. Pero para eso estamos aquí. ¿Tienen alguna pregunta o duda de acá? ¿Algo que no haya quedado claro? Pero por si acaso, para mí lo hicieron bien. Aunque hayan sentido como que no, para mí lo hicieron bien. Lo que pasa es que, como le dije, yo nunca me voy a conformar. No puedo hacerlo. Si lo hago, se me quedan ahí. Así que para mí lo hicieron bien. Fuera de eso, lo más que podría decirle, Carlin, tú viste que cuando yo te pregunté sobre esto, tú me dijiste que tú no tenías idea. Y cuando yo te fui preguntando, o sea, tú te diste cuenta que sí, tú sabías. Bueno, sí. Entonces, cada vez que tú te enfrentes a algo, o yo te pregunte, o tú tengas una pregunta enfrente, y eso va para todos, no traten de como buscar aquí la explicación de esta respuesta. Usted sencillamente separa las cosas y dice, ven acá, la D me dice Chronic Occult Blood Loss. Entonces la pregunta que usted tiene que hacerse es, ¿qué yo sé de esto y cómo esto se presenta? No venir y que ven acá, pero ella no tiene cáncer. No, olvídese de eso. No busque aquí la respuesta. O sea, no busque la explicación de esto, el abordaje de esto aquí. Usted dice, ven acá, Chronic Occult Blood Test, Occult Blood Loss. Bueno, yo sé que eso da anemia microcítica hipocrómica. Entonces, microcítica me lo dice, hipocrómica me lo dice el nombre. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo aquí? ¿Estoy viendo microcítica hipocrómica? No. ¿Qué me dice el Milk Corpuscular Volume? Me está dando grande, no me está dando pequeño. Habíamos dicho que más de 100 es megaloblástica, menos de 80 es microcítica. Entonces ya yo estoy viendo que hay hallazgos. Cuando yo defino esto y sé bien cuáles son los criterios, yo puedo entonces comparar y tachar y decir, no, esto no es. Pero es un asunto de organización y de, como le dije, criterio. No se dejen comer con la respuesta. Difícilmente, como le dije acá, cuando yo identifico cosas que se salen de lo que hemos hablado, yo mismo le digo, miren, eso no va. Pero les aseguro que si yo le pregunto a usted, mire, ¿por qué esto es? O por qué esto no es porque nosotros ya hemos visto lo suficiente para abordar eso. Así que puede pasar que usted no se acuerde, eso es totalmente normal, ya lo hemos hablado. Pero yo casi le puedo asegurar 100%, casi, de que si yo le pregunto, porque usted puede hacerlo. Así que busquen la forma, como doy el ejemplo de Carlin, porque me paré, ¿verdad? En el caso de ella le dije, mira, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cuáles son las características? Ah, ok. Ah, mira, esto. Ah, entonces tú sabías. Entonces, ese orden de información es lo que ustedes tienen que hacer en general. Ese es uno de los provechos más grandes que ustedes le pueden sacar a los bancos de preguntas. Por eso fue que yo le dije, eviten usar los bancos de preguntas para adelante, de que haciendo preguntas y viendo la respuesta y leyendo la respuesta y siguiendo para adelante, no van a hacer nada. Yo le dije, lo que ustedes tienen que hacer con los bancos de preguntas es esto. Cada vez que usted le salga una pregunta, es esta. Ok. ¿Qué hay aquí que no esté, que me indique que no es? ¿O qué yo esperaría aquí en general? ¿Machea con lo que está acá? Sí, no, no, sí. Y así parte por parte. No busquen respuestas. Busquen las que no son. Que así les va a ir mejor. Si se acostumbran a eso, yo les aseguro que les va a ir más que excelente. Pero si se ponen a leer preguntas y a buscar respuestas, se lo va a llevar el Señor. Porque ahí lo que se van es a confundir. ¿Estamos claros entonces? Nuevamente, ¿alguna duda, pregunta acá? ¿Todo bien? Chévere. Rafael, ¿volviste? Mira que no se le sale el peso. Bueno, vamos a esperar. Yo prefiero
acabar un par de minutos más tarde. Pero vamos a darle un chancecito. Se le salió el perro. Ven acá, Rosana está aquí, que yo no le cayó arriba. Pero Rosana está calladita ahí. Muy invisible el día de hoy. Sí, ahí te vi yo, ven acá. Aquí hay algo como que no cuadra, me falta alguien. De verdad estoy invisible. Sí. De verdad estoy invisible el día de hoy. Tengo una food poisoning. ¿Qué tienes? Me comí algo ahorita en el trabajo que me dio de todo. Ay, hombre, me ha pasado. Yeah. Lo bueno es que si fue de la comida realmente, o sea, de lo que te comiste, eso... Lo disfruté, por lo menos. Ah, bueno, eso es importante. No, y lo bueno es que cuando hay así intoxicaciones y cosas, gastroenteritis por comida, eso después que sale, Sí. ya no hay que embromar mucho. Eso está bien. Se murió Rafael. Bueno, vamos a darle un par de minutos a ver. ¿Qué le iba a decir? Entonces, mientras tanto, eso. ¿A quién que le toca Solange hoy, verdad? Déjame ver esto. Esto está raro. Esto fue con la aplicación, con el update nuevo que salió. A ver. Carlin en la próxima semana. Hoy le toca a Solange, mañana a Rafael, viene Rosana. Rosana, una pregunta. Mira qué chulo se ve eso. Dímelo. ¿Cómo va la cosa con France? ¿Están avanzando? ¿Están haciendo algo ya? Ya nosotros realmente terminamos. Lo único que nos falta ahora es la recolección de datos. Yes. Pero hicieron el asunto en EpiInfo ya y todo eso, o no lo han hecho, o lo que hicieron fue el planteamiento. Exactamente, el planteamiento. Todavía falta la recolección de datos porque eso es dentro de un año. Oh, qué sensual. Y con los pequeños proyectos, ¿en qué quedaron con eso? Por el momento, personalmente yo tengo 2 en mente y tengo pendiente el fin de semana trabajar en ello y mandárselo a Franz para que él lo presente. Ah, ok, o sea que lo que están en proceso de selección de temas y demás. Ok. Ah, bueno. Yo pensaba que iban a comenzar de una vez con eso, que iban a hacer el asunto en EpiInfo y que iban a comenzar a meter. Pero está bien, mejor así. No, porque lo que pasa es que el primero es prospectivo, o sea que eso se dura su tiempo. Sí, pero el problema el asunto con el prospectivo es, bueno, si es que si todavía no lo han aprobado es otra cosa, pero luego de que se apruebe, tienen que hacer en EpiInfo el chart de recolección, el cuestionario de recolección, y ya a partir de ahí dejar eso corriendo y poner y desarrollar los otros proyectos. Pero el formulario de EpiInfo naturalmente hay que sentarse a hacerlo, pero yo me imagino que él lo va a hacer porque ya él sabe embromar con EpiInfo y específicamente eso es mejor sentarse una sola gente y hacerlo y ya. Ya lo sabe. Se prolonga mucho. Ya lo saben, cuando yo trabajaba con eso, a veces yo le pasaba algunos trabajos a algunas personas, cuando ya yo tenía mucho, óyeme, y a veces hacían unos reales todo, yo tenía yo que completar todo. Eso no vale la pena. Eso es mejor no sentarse a hacerlo, salir de eso, hacerlo tranquilo y corregirlo, porque no se así no. Bueno, sí. Espero lo que pude. Miren. Nosotros hemos hablado muchísimas veces, de hecho estamos hartos de hablar de cirrosis. Hemos visto muchas manifestaciones, hemos visto muchas cosas, pero si bien es cierto hemos visto algunas patologías, sobre todo hepatitis, tanto medicamentosa como no medicamentosa. Hemos mencionado en algunos momentos el alcoholic hepatitis. Creo que hasta el momento no habíamos mencionado esteatohepatitis, que es esto, inflamación por depósito graso. Pero miren, esto que estamos viendo acá son diferentes patologías que ocasionan daño hepático, inflamación hepática.
Cuando la inflamación hepática se cronifica independientemente de la causa, eso nos puede llevar a nosotros, así mismo la secuencia, ¿verdad? Inicia el proceso patológico, se desarrolla inflamación. Si la inflamación se cronifica, eso puede llevar a fibrosis y eventualmente la fibrosis a fallo hepático. Esa es la secuencia general. Entonces, todo lo que nosotros vamos a ver acá son diversos aspectos patológicos que pueden ocasionar inflamación y eventualmente, si no se corrige, llegar a cirrosis. Entonces, miren, ¿qué es lo más importante de acá? Usted saber cuál es la causa. ¿Cuál es la causa? Y como le mencioné ayer, sumamente importante que comiencen a hacer la correlación entre la causa y los hallazgos patológicos. Porque eso es lo que ustedes le van a exigir aquí. Le van a poner un paciente que tiene todos los factores de riesgo del mundo, que es obeso, que bebe más que el diantre, que utiliza drogas inyectadas. Y le van a poner slides para que usted determine cuál es la causa mayor de la hepatitis o del desarrollo de la insuficiencia hepática, de la cirrosis. ¿Qué nosotros estamos viendo acá? Diferentes slides. Cada slide de aquí en adelante va a representar un aspecto patológico importante. Fíjense, cada vez que ustedes le enseñen de que una biopsia de hígado y ustedes vean esto, está mucho más que claro. Fíjense, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Como que todas las células en el mount, todos los hepatocitos se ven vacíos. Fíjense, vacíos, 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 vacíos. Cada vez que usted vea eso, es porque el material que está llenando a las células se perdió en el proceso de staining. Regularmente, a menos que sea una expresión, un staining específico como Sudán, las grasas se pierden en la tinción. Entonces, cada vez que ustedes vean un tejido así, tienen que pensar en que lo que había de base era depósitos de grasa. Nosotros lo habíamos mencionado cuando hablamos de el metabolismo del alcohol. Ya nosotros mencionamos la acetaldehído deshidrogenasa, el alcohol deshidrogenasa, y nosotros vimos que al final el alcohol se convertía en acetil coenzima. Ya nosotros sabemos que acetil-CoA, para no complicarnos la vida, ¿verdad? Lo más común que se hace con el acetil-CoA es fusionar moléculas de acetil-CoA una con otra para formar ácidos grasos. Por eso los pacientes alcohólicos desarrollan este tipo de patrón histológico. Grasa. Todo el exceso de alcohol se convierte en grasa en el hígado. Y esa grasa se acumula en los hepatocitos. Y esa grasa, cuando se hacen los staining, se pierden. Por eso se ven espacios vacíos, como si el citoplasma de esta célula estuviese vacío. Tienen que aprenderse las características generales histológicas. Y de ahora en adelante, cada vez que ustedes vean eso, así como que estaban vacíos el citoplasma de los hepatocitos, de una vez pensar en esteatosis hepática. La esteatosis hepática puede ser, ustedes la pueden dividir en dos grandes grupos, como le mencioné. Llegué ya. Alcohólica, te esperé lo que pude. Alcohólica y no alcohólica. Sencillo como eso. Pero para motivos generales, cada vez que ustedes vean este patrón, piensen en alcohol, porque es la causa más común. ¿Alguien habló? No distinguí la voz. Sí, que eso te iba a preguntar, porque aquí nada más enfoca en alcohol,
Pero yo he visto personas que tienen el colesterol muy alto y también le da esteatosis hepática. Sí, cuando hablemos en un momento de no alcoholic fatty liver disease, vamos a ver que obesos, personas con dislipidemia también están en riesgo de desarrollar. Incluso personas que no son obesas, como mencioné, que tienen dislipidemia o que tienen un consumo importante de grasas, están en riesgo de desarrollar esto. Pero clásicamente, piensen en alcohol. Ahora, como yo les he dicho, cuando yo les hago recomendaciones, no es que cada vez que usted ve esto piense en alcohol, sino que sospeche de eso y busque en su pregunta la causa de base. Porque si le dicen que el tigre lo que vive, que no cocina, que lo que vive comiendo es comida rápida, bueno, pues ya usted sabe. Si le dicen que el tigre se bebe su copita de vez en cuando, ya usted piensa un poquito más en alcohol. Pero es el watch general. ¿Qué sucede? Hay algunas cosas que nos permiten a nosotros, aparte de la historia, como hallazgos citopatológicos, tener una idea de cuál puede ser la causa. En esteatosis hepática, sobre todo cuando se desarrolla hepatitis por alcohol, aparecen estas inclusiones. Estas inclusiones suelen ser filamentos de queratina y son llamados cuerpos de Mallory. Cada vez que usted vea eso, que vea un hepatocito, nuevamente como hablamos, que se vea como medio vacío y haya un material eosinofílico prominente, cuerpo de Mallory, busque abuso por alcohol. Como siempre les recomiendo que hagan sus queridas flashcards de esto. Cuerpos de Mallory, sumamente importante. Aparecen otras patologías, pero para step 1, piensa en alcohol de una vez. Ya esto nosotros habíamos visto algunos aspectos citopatológicos, histopatológicos de esto. Lo que estamos viendo aquí es tejido hepático que está rodeado por tejido fibroso intenso. Cada vez que ustedes ve eso, cirrosis, de eso no hay que hablar. Les voy a hacer una pequeña recomendación desde ahora, que ya les había comentado, pero para que se cuiden de eso. Cada vez que usted vea una descripción histológica que sea importante, tiene que aprenderse la descripción de la imagen. O sea, tiene que aprender a identificar la imagen, pero también la descripción escrita. Porque les dije una vez de que a veces no le dan la imagen, sino que le escriben y le dicen, por ejemplo, aquí, ballooning degeneration. A veces lo que le dicen es, mira que llegó un paciente que tiene como hepatomegalia, está teniendo fatiga, se está poniendo amarillito, cosas que tú dices, parece que hay un problema en el hígado. Que le encuentran la transaminasa, la LTA-ST un poquito elevada, que le hacen una biopsia y en vez de enseñarte la imagen, lo que dicen es, el reporte histopatológico reporta que hay una especie de necrosis central y ballooning de los hepatocitos. Esa es la descripción de non-alcoholic fatty liver disease. Puede ser que en el reporte escrito nuevamente lo que te digan es, se ven hepatocitos que tienen núcleo prominente y también se detectó trazas de un material eosinofílico, posiblemente proteico, en el citoplasma. Eso es un cuerpo de Mallory. No siempre le van a poner imágenes, a veces le dan la descripción escrita. Entonces asegúrese de saberse la descripción escrita y la descripción por imagen, porque le pueden tirar por cualquier lado. Importante. Como le mencioné anteriormente, el fatty liver disease puede ser alcohólico o no alcohólico. Regularmente cuando no es alcohólico, ya ustedes saben, principalmente obesos o pacientes con dislipidemia, o sea, problemas con el manejo, el metabolismo de los lípidos, sencillo como eso. De acá nuevamente lo más importante es
las descripciones, imágenes y escritas no se pueden descuidar con eso. Por si acaso, todos los pacientes, oigan bien, aunque aquí le pone especificaciones, todos los pacientes que tienen algún proceso inflamatorio crónico hepático o cirrosis están en riesgo de desarrollar hepatocelular cáncer. Todos. Por ende, todos estos pacientes van a necesitar un surveillance para ese cáncer. Regularmente ese surveillance se divide en dos grupos. En marcadores, vamos a hablar más adelante, en alfa-fetoproteína, AFP, alfa-fetoproteína, un marcador de cánceres de hígado. Eso lo vamos a ver ahora en hemato-onco. Y lo otro es que puede ir desde ultrasonido hasta CT scan. Eso es importante cada vez que usted ve un proceso inflamatorio crónico. Miren, esto de autoimmune hepatitis, sumamente importante, punto regalado, pero es uno de estos diagnósticos salvajes. Salvaje de que, bueno, le voy a comentar en un momentito cómo sale. Miren, ¿cuándo usted tiene que sospechar de autoimmune hepatitis? Cada vez que usted tiene un paciente que claramente tiene insuficiencia hepática. Regularmente tiene un curso agudo o subagudo. Agudo es, el nombre lo dice, que de un momento a otro, se descompensó el paciente. Subagudo es que va paulatino, que tiene una molestia hoy, otro poquito mañana, y que ya llega un punto donde como que se complica un poquito más. En autoimmune hepatitis, a ustedes lo que le van a poner es un reguero de síntomas, regularmente son mujeres, y un reguero de síntomas que van a dirigir a insuficiencia hepática. Le van a decir que tiene ictericia, la bilirrubina indirecta alta, que va a tener la transaminasa alta, se lo llaman transaminitis en inglés, que va a tener la LTST elevada, que va a tener hepatomegalia, que va a tener dolor en el campo hepático, que puede tener los niveles de amonio un poquito elevados. El cóctel completo que usted dice, hay un problema en el hígado. Ahora, le van a presentar también los análisis generales. Y le van a presentar un paciente que no consume drogas, que no tiene hepatitis, que no consume alcohol. Una persona que no es obesa, que es saludable. Y tú dices, ven acá, pero tiene el hígado embromado. Parece que hay algún tipo de problema. El paciente no utiliza ningún medicamento, no tiene hepatitis, dio negativo para todo, no tiene ninguna infección de que por un flujo, de que algo que se fue por ahí. O sea, te quitan todas las posibilidades que te puedan hacer sospechar de un proceso hepático. Cada vez que ustedes vean eso, tienen que pensar, y no solamente en hígado, en cualquier órgano, en que la causa es autoinmunitaria. Regularmente, cuando es este el caso, pasa dos cosas. Una, o te dicen que el paciente dio positivo, oigan bien, a anti-smooth cells, anticélulas musculares lisas. O te preguntan qué test hacer para confirmar la posible causa de su patología. Y es eso mismo. Hacerle anti-smooth cells antibodies. Yo no sé cuál es la relación. No la voy a buscar. Creo que no tiene importancia. Pero un marcador de autoimmune hepatitis es anti-smooth cells. Antibody, naturalmente. Es un marcador importantísimo. Aquí está eso. Míralo aquí. Mírenlo aquí. El más importante y el clásico es este. Clásico. Después no le menciono antinuclear, porque antinuclear vamos a ver cuando entremos hablemos de lupus, alguna vasculitis, que eso está elevado en todo. En todo lo que tiene un componente autoinmune.
No es específico, es sensible, pero no es específico. El otro que es clásico, pero no tan común, es el microsomal antibody. Pero el más clásico es este. O le van a pedir qué estudio debemos hacer, ya que fue descartado todo, o le van a decir que eso salió positivo. Ya usted sabe, autoimmune hepatitis. Tienen que aprenderse, así mismo como está ahí escrito, las características histológicas. Naturalmente. Pero importa lymphoplasmacytic infiltrate. Claro, es una enfermedad autoinmune, no voy a encontrar más nada. Esa es una pregunta clásica del Step 1. Una gente con una hepatitis salvaje, que no hay una causa aparente, todo dio negativo, piensa en autoinmune. Sencillamente como eso. Y como les dije, apliquen eso a todo. Cada vez que ustedes tengan de que hasta el órgano que usted menos piense, pulmón, cualquier cosa, adrenalitis, insuficiencia adrenal, que ustedes vean que un paciente tiene problema en un órgano muy específico y que toda la prueba para las posibles patologías dio negativa, piensen en autoinmunitario. Claro, es el último recurso, pero téngalo en la mente. ¿Estamos claros con eso? ¿Tienen alguna pregunta o duda? No. Por ahora no. Hello. Pero ustedes están como tímidos. ¿Qué fue? Pilas de tímido. Déjame ver. No hay dudas. De esto ya nosotros desde bioquímica estamos hablando de esto. Yo creo que aquí no hay nada que agregar. Y yo creo, sí, ayer nosotros incluso hablamos de la fisiopatología. ¿Tienen alguna duda de hepática encefalopatía? No. Creo que bien. Ok. Lo más que yo le podría recalcar de hepática encefalopatía es lo siguiente. Miren, hay en los hepatópatas, como hemos mencionado en estos últimos días, hay una serie de patologías que sencillamente tiene que usted sospecharla cuando se presentan algunas cosas. Fíjense. Cuando usted tiene un hepatópata, mencionamos estos días, que sale con fiebre, hipotensión, taquicardia y tiene ascitis, ya dijimos que hay que pensar en spontaneous bacterial peritonitis y alteración de la conciencia. Ahora, cuando usted tiene un paciente hepatópata que desarrolla sin ningún proceso cardiovascular, ni hay fiebre, como que no hay nada que te indique que hay alguna infección y te dice alteración de la conciencia, piense en hepática encefalopatía. Fíjense que la ausencia de uno que otro síntoma nos permite a nosotros automáticamente pensar en un diagnóstico alterno. Fuera de eso, ya como les dije, hemos hablado mucho del efecto de la hiperamonemia, de los diferentes tipos de tratamientos, de la razón de utilizar esos tratamientos, de utilizar lactulosa, rifaximina. Nuevamente, ¿tienen alguna duda? No. Parece que no. Entonces, si ese es el caso, vamos a seguir. Oh, tumores. Hablando de tumores. Miren, ya nosotros hemos visto algunos tumores en general. Ya ustedes saben cuál es la temática de los tumores. En los tumores, siempre lo que usted va a tener de base es una masa. Ya eso lo sabemos.
El problema cuando usted encuentra una masa es tener una idea de qué tipo de masa es. Por lo general, la primera pregunta ¿es benigno o es maligno? Luego de que usted tiene una idea de eso, lo que viene es cuál es la causa. Usualmente a la causa nosotros llegamos sabiendo los factores de riesgo. Y regularmente los factores de riesgo son los que nos van a orientar a nosotros al diagnóstico. Sencillo como eso. Por ende, sobre todo con tumores hepáticos, nosotros vamos a tener que concentrarnos en esto. Cuando sospechar una cosa sobre otra. Nosotros vamos a tomar todos estos tumores y lo que vamos a hacer es, ya sabemos que todo dan una masa. Lo que vamos a hacer es tratar de identificar en cuáles circunstancias sospechar uno sobre otro. Vamos a comenzar hablando de metástasis. Esta cosa nueva. Me encanta esta imagen. Fíjense que es lo que ustedes están viendo ahí. Un hígado que tiene 1, 2, 3, 4, 5 masas. Cada vez que ustedes vean eso, miren otra acá, un hígado que de manera sincrónica, o sea, al momento del diagnóstico tiene varias masas, tienen que pensar en metástasis. Soy clásico de metástasis. Varias masas. Y no solamente de eso, hay algo en los pulmones que se llama cannonball metástasis. Eso es clásico, miren esto, eso es metástasis pulmonar. Se llaman así mismo, cannonball metástasis. Cannonball, ustedes saben de eso mismo, los tiempos de antes. Cannonball. Eso. Cannonball metástasis. Cada vez que ustedes vean ese patrón, una gente de la nada que tuvo cáncer o que a veces ni siquiera se sabe que tiene cáncer, debutan con la metástasis. Y ustedes ven esto, este tipo de patrón, mucha masa regada. Piensen en metástasis. En el caso de hígado, eso no es la excepción. La causa más frecuente de metástasis hepática son los cánceres gastrointestinales, porque ya nosotros sabemos que técnicamente todo el sistema gastrointestinal drena en el sistema porta y que el porta es parte importante de la irrigación del hígado. Por ende, todas las células cancerígenas que salgan por ahí al sistema vascular van para el hígado. ¿Estamos claros entonces con eso? Múltiples masas, piensen en eso. El segundo que vamos a ver es hepatic. Bueno, vamos a comenzar por aquí mejor, que está más común. Hepatic hemangioma. Miren el nombre. Hemangioma. Hema de sangre, angioma de vaso. Es un tumor benigno. Es el común. Es el tumor. Miren acá. Es el tumor de hígado más común y benigno del hígado. En los cortes histológicos, esto es lo que nosotros vamos a ver. Vamos a ver tejido hepático. Lo voy a poner en rojo, tejido hepático. Y en medio del tejido hepático nosotros vamos a ver esto. Vamos a ver espacios sinusoidales. Y miren lo que hay adentro de esos espacios. ¿Ustedes saben qué es eso? Eritrocito. Eritrocitos. Nosotros vamos a tener una masa, o pueden ser varias masas, en el hígado, pero regularmente solamente una, que lo que va a estar es llena de vasos sanguíneos y eritrocitos. Cada vez que ustedes vean eso, un hepatic hemangioma. Son benignos. ¿Qué si usted tiene que saber de los hepatic hemangioma?
que si bien es cierto aquí para distinguirlo tenemos una biopsia, regularmente cuando se sospecha no se le pone la mano. ¿Por qué? Porque si usted mete la aguja no de tu espacio, estamos hablando de que un tumor de vaso sanguíneo, eso es sangrado. Y como son benignos, no hay que hacer nada, hay que dejar eso tranquilo ahí ya. Con un trauma puede sangrar, ese tipo de cosas. Regularmente también es clásico de que una mujer en un accidente de tránsito o de que montando bicicleta que se dio un yaguazo por ahí, después tiene un sangrado salvajísimo con un golpe quizá no muy de alto impacto, como le dicen. Entonces, fíjense, con lo primero que comencé hablando fue que es la causa más común de tumores benignos en hígado. Cada vez que usted tenga una mujer, sobre todo es común en mujeres, un tumor en hígado y no le digan más nada, sospeche que un hepática hemangioma. No le meta aguja de una vez, porque ya sabemos que está contraindicada. A menos de que usted le hablen, le den algún hallazgo de lo que vamos a hablar en un momento que indique malignidad. Si usted sospecha que es benigno, no se mete aguja, porque si es un hepática hemangioma, que es la causa más común, usted puede terminar matándole de una hemorragia, para que no caiga en el gancho. Porque regularmente cada vez que uno ve una masa, lo que sigue es un estudio de imagen y después de la imagen, una aguja. Dios. Entonces tienen que cuidarse de eso. Cada vez que usted ve una masa solitaria en hígado, tiene que leer bien la historia a ver si ese paciente realmente necesita una biopsia. Pero en general, como esto es lo más común, asuma que es eso hasta que se demuestre lo contrario. Focular nodular hyperplasia. Miren, focular nodular hyperplasia es probablemente la pregunta más regalada del examen. Vamos con CT. Ok. Miren ahí. Esta se ve bien, esta también. Esta se ve muy bien también, pero esta me gusta más. ¿Qué es lo que ustedes están viendo ahí? Esto es una masa en el hígado que en la porción central tiene una... ¿Cómo que le llaman esto? Una cicatriz, un escar fibroso en la parte central. Mire acá, una masa que en la porción central, este más clásico, en la porción central tiene un escar, tiene una porción fibrosa central. Cada vez que usted vea eso, focular nodular hyperplasia y ya. Cada vez que usted le diga que un paciente tenga una masa en el hígado y que esa masa es maciza y que en la porción central tiene un escar, un punto fibroso, focular nodular hyperplasia y ya. No tiene que buscar manera. Eso es súper mega ultra patognomónico. ¿Cómo usted distingue hemangioma de focular nodular hyperplasia? Con el escar central. Ellos dicen que en forma de estrella, pero yo nunca la he visto. Nunca la he visto. La famosa estrella. Pero ellos dicen que sí. Y ellos son los que saben. Eso es clásico. Como le dije, esa probablemente sea la pregunta más regalada del examen. Porque literalmente no hay otra manera de tú identificar la masa. Sencillamente ese es el hallazgo. O te enseñan una imagen o te dan la descripción de que, mira, el tigre tenía ahí en la parte central una región hipoatenuante. Fíjense, todo esto es, vamos a ponerlo como normal, esto es hiperatenuante y esto es hipoatenuante. Regularmente las lesiones hipoatenuantes tienden a ser tejido fibroso. Eso es, como le dije, súper patognomónico, eso es regalado. ¿Estamos claros ahí? ¿Tienen alguna duda de esto? No. Ok. Hepática adenoma. Miren, no se me confundan con hepática adenoma y hepática hemangioma. Por lo siguiente. Hepática adenoma. Oigan bien.
cada vez que usted tenga una mujer en edad reproductiva y le encuentren una masa con características benignas en el hígado, hepatic adenoma y ya. Fíjense lo que yo dije. Oigan bien, una mujer en edad, imagínense que dice mujer, en edad reproductiva. ¿Por qué mujer y edad reproductiva es importante? Por el asunto de los anticonceptivos. Regularmente los hepatic adenoma son tumores dependientes de estrógenos. Una mujer tomando anticonceptivos orales, sobre todo por años, puede desarrollar un hepatic adenoma. Entonces, cada vez que usted tenga una mujer joven que tiene una tumoración hepática y está tomando anticonceptivo, sospeche de hepatic adenoma. Hay en una segunda circunstancia donde usted puede sospechar de un hepatic adenoma, y es en el caso de los hombres. Los hombres, sobre todo los fisiculturistas, los que van mucho al gimnasio y se ponen cositas, que se inyectan esteroides, también pueden desarrollar hepatic adenomas. Los esteroides también promueven el crecimiento de este tipo de tumores. Fíjense, lo que hemos hecho en cada una de las circunstancias es denotar factores de riesgo asociados. Y en el caso de focal nodal hyperplasia, una característica específica. Pero regularmente, como le dije, es la historia, es el tipo de paciente que nos dice a nosotros qué tipo de tumor puede tener en el hígado. ¿Por qué le dije hace un momento? Ajá. Ah, perdón. No. ¿No era una pregunta? No. Chévere. ¿Por qué le dije hace un momento no me confundan hepatic adenoma con hepatic hemangioma? Por lo siguiente. Cada vez que ustedes detecten a un paciente, ya sea hombre o mujer, que tenga un hepatic adenoma, lo que sigue es quitarle la fuente de los estrógenos y esteroides. ¿Por qué? Porque este tumor, si bien cierto es benigno, tiene un problema. Es que se puede romper y causar hemorragia. Por eso le digo, no me lo confundan. ¿Por qué? Porque ya nosotros vimos que hepatic hemangioma es un tumor vascular que puede estar asociado a hemorragia, regularmente a biopsia, pero uno dice, ven acá, hemangioma, sangrado, adenoma, no me huele como a sangre, eso. Entonces tienen que tener cuidado. El tratamiento aquí en hepatic adenoma, como dije, es quitar la causa de base. A las mujeres quitarle los anticonceptivos orales, ponerle otra cosa, DIU. Hice por otro lado, como método anticonceptivo, condones. Los hombres, fisiculturistas, deje de meterse eso. Por esa misma razón tampoco, regularmente no se hace biopsia, no es necesario. Cada vez que usted tenga un paciente, bueno, mejor pregunto. Solange, una pregunta. ¿Cuándo tú sospechas de que una persona puede estar en shock? Síntomas. Ajá. Presión baja, frecuencia... Presión baja, ¿verdad? Frecuencia cardíaca alta. Presión baja, frecuencia cardíaca alta, ¿qué más? Sudoroso, pálido. Palidez, ajá, ¿qué más? Diaforético. Ajá, eso es sudoroso, ajá, ¿qué más? Ajá. ¿Qué más me está faltando? Frío en las extremidades. Las extremidades, ¿verdad? Las porciones más distales, disminuye su temperatura. Entonces, cada vez que tú veas un paciente con shock y que recientemente de que le dijeron que tenía un tumor en el hígado, ya tú sabes qué es lo que hay que pensar. Es un hepatic adenoma que se rompió. Ya no hay que decirte más nada. No hay que decirte que tiene un hepatic adenoma. Te están presentando al paciente con shock. Lo meten, si llegó ¿verdad? Vivo, lo meten de una vez cirugía y te dicen, nosotros aparte de encontramos que lo que estaba sangrando era un tumor en el hígado.
Ya no hay que decirle a ustedes con hepático adenoma. Ya lo dijeron. Tumor en hígado, sangrando, shock, emergencia, hepático adenoma. Entonces, esas son las diferentes presentaciones en las cuales puede venir esto. Pero lo más frecuente es que sencillamente se encuentra de rutina. Y como le dije, quitar la causa de base. ¿Tienen alguna pregunta? Porque el hemangioma no se rompe a menos que lo pinchen, Que usted al le mete una menos aguja. que le hagan una Exacto. biopsia. Exacto. Ok, ok. ¿No hay preguntas acá? Fíjense, vamos a aprovechar que estamos hablando de tumores vasculares y vamos a hablar de hepatic angiosarcoma. Fíjense, hemangioma, todo lo que termina en oma es benigno. Todo lo que termina en sarcoma es maligno. ¿Qué es lo importante de hepatic angiosarcoma? Que es un tumor maligno hepático asociado a exposición, sobre todo a vinyl chloride y arsénico. ¿Quiénes están en riesgo de esto? Plomeros. Plomeros. En el caso de arsénico, personas que trabajan con metales, químicos y demás. Y ¿cómo era que se llamaban estos? Es una, yo no me acuerdo de la profesión, pero son los que trabajan, siempre le van a decir que trabajan con el tratamiento de madera. Déjame buscarlo eso, que yo nunca. Ebanistas, algo así. No, de que wood pressure déjame ver, handlers. Esto, gente que trabaja con el manejo de tratamiento a presión de maderas, tratamiento de madera. O sea, no es que trabajan con madera, sino que trabajan tratando madera. Sobre Wood todo pressure madera. washer, porque eso es como pressure washer que están haciendo ahí. Sí, pero lo que digo es que ese yo sé que es el oficio. Lo único que en vez de echarle agua son químicos que utilizan. Ok. Sí, entonces la descripción clásica es esa. Que le dicen de que el tigre es un wood pressure handler. Eso es lo que regularmente le dicen. Cada vez que ustedes vean eso, pensé en arsénico. Pero lo más clásico son plomeros que embroman con vinyl chloride. Están expuestos a vinyl chloride. Entonces ya ustedes saben que usted le llega un plomero con una o alguien que embroma con tratamiento de madera y llega con un tumor hepático. Ustedes saben que tienen que sospechar de angiosarcoma, un tumor maligno de endotelio vascular. Las exposiciones, nuevamente, importante. La historia te va a dar la causa. Sencillo como eso. Hepatocellular carcinoma. Como mencioné anteriormente, cada vez que usted ve, y el cliché de oncología, cada vez que usted, y el que vimos en el maltoma, ¿recuerdan el Helicobacter pylori maltoma? Dijimos que lo que causaba el riesgo de maltoma secundario al Helicobacter pylori era sencillamente la inflamación crónica. Entonces, como le mencioné hace un momento, cada vez que usted tiene una patología de base que te causa inflamación crónica hepática, eso es igual a aumento del riesgo de hepatocelular carcinoma. Sencillo como eso. Hepatitis. Autoimmune diseases. Ya nosotros vimos que la hepatitis puede ser, aparte de viral, puede ser alcohólica o no alcohólica. Lo que sea que te cause hepatitis crónica, inflamación crónica. El único que no hemos mencionado es hemocromatosis. Pero es la misma razón. Lo único que hemocromatosis, nosotros vamos a ver que cuando en un tejido se acumula hierro, regularmente el hierro cuando se expone a oxígeno, libera radicales libres. Eso se llama reacción de Fenton. Creo que es así que se escribe. Fenton reaction. Míralo ahí, con F. Fenton reaction. Míralo ahí, reacción de Fenton. Eso es patología. Hierro con exposición a oxígeno puede desarrollar
o producir radicales libres. Ya ustedes saben que los radicales libres dañan DNA. Si usted daña o activa protoncogenes o inactiva genes supresores de tumores, cáncer. Sencillo como eso. Y como en hemocromatosis, vamos a ver ahora en hemato sobre todo, aunque aquí vamos a ver un poco también de hemocromatosis, lo que se acumula hierro, pues esa acumulación de hierro aumenta la liberación de radicales libres. Sencillo como eso. Wilson disease, ya nosotros vamos a ver que lo que se acumula es cobre y pasa lo mismo. Cobre también puede causar Fenton reaction. Producción de radicales libres. 1-alfa-antitipsina, realmente lo vamos a ver más cuando hablemos de COPD, enfisema. Y vamos a ver que tiene repercusiones hepáticas, la acumulación de algunas proteínas mal plegadas, pero en este caso también es un proceso inflamatorio que viene detrás. En bioquímica nosotros habíamos mencionado las aflatoxinas. Yo le había comentado que la aflatoxina, si no mal recuerdo, es Aspergillus, este mismo, Aspergillus flavus. Este señor que está aquí es un honguito muy interesante. Ese honguito le gusta vivir mucho en los grains, en los granos, e infesta granos. Y cuando los infecta, libera sus toxinas ahí, y la exposición crónica a esas toxinas causa cáncer hepático. Lo más interesante de esto es que cuando hay un crop que está infectado por Aspergillus flavus, ¿ustedes saben qué es lo que se hace? Se mide las concentraciones de aflatoxina, y si son altas o si se llega a un punto donde se consideran peligrosas, lo que hace es que se mezcla ese bache de granos con otro bache de granos que no esté contaminado hasta que las concentraciones de toxina bajan a niveles seguros, no se desechan. Es interesante. Hablando de cosas interesantes, leí algo muy chulo hoy. Ustedes saben que hay un asunto ahora que se llama de que donación de voz, que ustedes pueden donar su voz. Yo no sabía eso. Y no tiene que ver con cirugía, no es que te quitan de que tu cuerda vocal, nada de eso, no. Es que tú di que antes de morirte tú puedes participar en un programa de grabar como tu voz en diferentes escenarios, palabras y cosas. Ellos configuran eso en base a un programa de esa cosa, para que cuando tú te mueras, tu voz se la dan a alguien que haya perdido su voz y esté utilizando uno de esos aparatos, como Stephen Hawking. Está muy interesante eso. Wow, muy chulo. Eso es de que para que las personas que pierden voz o que no tienen voz y posteriormente la adquieran, tengan como una especie de identidad. Y vi eso, que en la historia de Stephen Hawking, que cuando comenzó ese programa, de hecho comenzó no con él, con otras personas, pero con él fue que tomó más intensidad por la importancia que él tuvo en su ámbito. Y que cuando él inició, pues todas las voces eran como la que tenía él, como robótica. Y que posteriormente eso avanzó y comenzaron a hacer eso, como a darle ya tonalidad más humana y demás. Y que él se negó, porque él decía que ya esa era su voz. Estuvo interesante eso. Pero sí, ya se dona la voz. Oh, sí. Regularmente, vamos a hablar un momentito de Budd-Chiari síndrome, ¿qué es eso? Fíjense, aquí nosotros vamos a agregar algo. Cada vez que ustedes vean un cáncer, aunque lo vamos a ver más en detalle en hemato-onco, cada vez que ustedes vean un cáncer, que le especifiquen por dónde que se riega, eso es importante, porque se lo pueden preguntar. Naturalmente, como todo, ¿verdad? Son detalles. Yo le mencioné hace un momentito alfa-fetoproteína. Cada vez que usted sospeche de un cáncer hepático, usted puede hacer alfa-fetoproteína como una especie de prueba de tamizaje. Vio una masa, o sospecha que hay una masa, usted puede hacer alfa-fetoproteína. O la alfa-fetoproteína dieron positiva, confirme con un método diagnóstico de imagen. ¿Tienen alguna duda o pregunta? ¿Todo bien?
estamos claros. Mírenlo aquí, Budd-Chiari. Budd-Chiari es una patología interesante. Miren, Budd-Chiari es lo siguiente, miren acá. Hígado, ya nosotros sabemos que tenemos arriba la inferior vena cava, que es donde drena todo el tejido hepático, y ya nosotros sabemos que por aquí abajo viene el sistema portal. ¿Se acuerdan de la maniobra de Pringles? Pringles, como la papita. ¿Alguien se acuerda de la maniobra de Pringles? No. La maniobra de Pringles, recuerden que es una maniobra quirúrgica que se utiliza para saber cuando hay un sangrado hepático, si es de la vena cava inferior o del sistema porta. Y que la maniobra era meter un dedo por aquí abajo en el ligamento hepatoduodenal, comprimir la tríada portal, y si se paraba el sangrado, decíamos que si cortamos aquí el flujo de sangre y se para el sangrado, significa que la sangre viene del sistema portal. Pero si aún usted comprimiendo la vena porta sigue el sangrado, significa que es de la vena cava inferior. Bien, maniobra de Pringles. Entonces, siguiendo este mismo esquema, ¿qué sucede? Nosotros aquí tenemos dos venas importantes. Ya nosotros sabemos que uno de los grandes problemas que tiene el sistema venoso es que no maneja presión, lo que lo hace bastante susceptible a trombosis, a éstasis. ¿Qué sucede? Ese proceso, ese riesgo aumenta mucho más cuando hay los llamados hypercoagulable states de la sangre. También está asociado a los llamados síndromes de hiperviscosidad sanguínea. ¿Qué patología ustedes recuerdan que causaba hiperviscosidad de la sangre? No hemos visto policitemia vera, pero y ese está ahí, así que no vale. Recuerden, le voy a dar una orejita. Lo vimos en Inmuno. Sickle cell disease. No. Eso lo que causa es crisis vasoclusivas por obstrucción de vasos sanguíneos. No causa hiperviscosidad. El adhesion del cordón umbilical. No. Eso era leukocyte adhesion deficiency. Bueno, como tiene adhesion. No. No recuerdo. Waldenström gamaglobulinemia. Ay, diantre, pero estaba por ahí por los 100. Ah, sí, ahí mismo. Waldenström hipergamaglobulinemia. Recuerden que en Waldenström hipergamaglobulinemia era un versus de mieloma múltiple. Que mieloma múltiple nosotros teníamos. ¿Cuáles eran las manifestaciones de mieloma múltiple? ¿Cuándo sospechamos de mieloma? Cuando tenemos aumento de IgG o IgA, cuando tenemos hipercalcemia, cuando tenemos osteopenia, cuando tenemos anemia, cuando tenemos osteoporosis, cuando tenemos también insuficiencia renal. No se preocupe que eso lo vamos a ver en hemato ahora en detalle, pero vimos alguito. Waldenström habíamos visto que era una sobreproducción de IgM, y si bien es cierto no causaba absolutamente nada de esto, la mayoría de los aspectos patológicos eran secundarios a un aumento de la viscosidad sanguínea. Una de las complicaciones que tiene Waldenström gamaglobulinemia, así como policitemia vera, es Budd-Chiari syndrome, que la sangre se pone tan espesa que o tapa aquí o tapa acá. ¿Cuándo usted debe sospechar de Budd-Chiari syndrome? Cada vez que usted vea a un paciente que de un momento a otro desarrolla acute liver failure, un paciente que aparentemente está normal y de un momento a otro tiene el hígado explotado, tiene el amonio elevado, tiene la bilirrubina indirecta elevada, cosas que te dicen que hay algo mal en el hígado. De manera aguda, piensa en Budd-Chiari.
Regularmente, lo más común con quien lo van a relacionar es oncopolicitemia vera, Waldenström gamaglobulinemia o posparto. Eso lo vamos a ver en OB naturalmente. Ese periodo transitorio hipercoagulable. Lo más clásico también que van a ver es el llamado nutmeg liver. El Nimer, ¿cómo que le llaman? En nuez moscada. Hígado en nuez moscada. Esa éstasis vascular. Clásico. Otra cosa. Esa hepatomegalia que se va a desarrollar, como ven aquí, es a expensas de acumulación de sangre. Lo más importante en Budd-Chiari es que no hay GVD. ¿Se acuerdan de qué era GVD? Jugular venous distension. ¿Cómo? Jugular venous distension. distension. ¿Cuándo veíamos jugular venous distension? En insuficiencia cardíaca. En insuficiencia cardíaca, taponamiento cardíaco, pericarditis. Donde sea que haya algún problema con la recepción de sangre en el atrio derecho. ¿Cuál es el problema con eso? Que si la vena cava inferior al final drena en el atrio derecho, ¿verdad? Si aquí nosotros tenemos la vena cava superior y aquí tenemos la vena cava inferior, si hay un problema con la recepción de sangre aquí, pues ya nosotros sabemos que la sangre se va a devolver para arriba y se va a volver para abajo. Por ende, eso va a ingurgitar el hígado, pero también va a ingurgitar a las yugulares. Ahora, si nosotros tenemos ingurgitación hepática sin yugular, eso significa que el problema está abajo, no en el corazón. Bien. Por ende, ya ustedes saben que parte de los diferenciales que van a tener son patologías cardíacas, donde lo van a poner a diferenciar entre si el problema está aquí o el problema está aquí abajo. Entonces, eso es importante. Ese nutmeg lo vimos en cardio, fue. No, hasta ahora, hasta donde yo recuerdo, no hemos visto ningún nutmeg. O sea, en otro lado todavía no. Lo que vimos fue el nutcracker effect. Oh, okay. El nutcracker effect, cuando hablábamos de el pinzamiento de la superior mesenteric artery. Ártico mesentérico. Ajá, le llaman en español así, pinzamiento aortomesentérico. Eso era esto. Nutcracker. Dios mío, este calado, voy a terminar botándolo yo. Compré para nada. Espérenlo ahí, ¿te acuerdas? Eso es el nutcracker syndrome. Ok. LOL. que la superior mesenteric artery comprime la vena renal, entonces causa lo mismo. Éstasis es lo mismo que en Budd-Chiari, pero en vez de liver es riñón. Sencillamente eso. Miren, 1-alfa-antitripsina. Como le mencioné hace un momentito, nosotros vamos a ver en detalle la deficiencia de 1-alfa-antitripsina en pulmonar porque es uno de los componentes de COPD, Chronic Pulmonary Obstructive Disease. ¿Qué sí es importante que sepan ahora? Deficiencia de 1-alfa-antitripsina o 1-alfa-antiproteasa causa tanto daño pulmonar como daño hepático y aumenta el riesgo de cáncer hepático. ¿Qué me interesa que sepan ahora de eso? La 1-alfa-antitripsina de lo que se encarga es de controlar el proceso inflamatorio sobre todo de los macrófagos y de los neutrófilos a nivel alveolar. Personas que tienen deficiencia de 1-alfa-antitripsina no pueden controlar el proceso inflamatorio alveolar. Por ende, el sistema inmune, así como elimina los patógenos que entran por vía aérea, dañan el lining alveolar y causan naturalmente enfisema, que es destrucción de los alvéolos y de las vías respiratorias, sobre todo intrapulmonares, o sea, bajas. No se preocupen que eso lo vamos a describir bien en pulmonar. ¿Qué sí me interesa que sepan? Cuando hay deficiencia de 1-alfa-antitripsina en el tejido hepático, se acumulan proteínas mal plegadas que se tiñen con PAS, ácido periódico de Schiff,
¿En qué patologías hemos visto tinción de paz positiva? ¿En qué patologías? Yo voy a decir una. Toferima Whipple, Whipple disease. ¿Y la otra? ¿Cuál es? Le voy a dar una idea. La vimos en bioquímica. Las glucogenosis. Pompe, von Gierke, McArdle. La enfermedad de glycogen storage disease. Todita dan paz positivo. Entonces, cuando usted tenga paz positivo en hígado, Siempre tiene sí. que pensar o en 1-alfa de antitrypsin deficiency o en glucogenosis. ¿Cómo te va a distinguir? Sencillo. 1-alfa antitrypsina te embroma el hígado y te embroma los pulmones. Lo otro nada más te embroman el hígado. Sencillo. Entonces, eso es importante. Muy importante. ¿Cuándo ustedes van a sospechar de que una persona tiene antitrypsin deficiency? Cuando ustedes vean a un paciente que no fuma ni nada y antes de los 40, 50 años ya tenga COPD. Tú vas a decir, ven acá, ¿y de dónde es que este tigre tiene los pulmones desgranados? Porque eso le da a los fumadores y esos asuntos. Cada vez que ustedes vean un paciente con una enfermedad pulmonar avanzada, sobre todo obstructiva, que no tenga factores de riesgo, sobre todo que no fume ni nada de eso, piensen en una deficiencia en alfa 1 antitrypsin deficiency. Y naturalmente, como ya sabemos, el problema principal es en los pulmones y es por la razón por la que viene el paciente a consulta. Pero ya usted sabe que como eso afecta al hígado también y hay aumento de hepatocelular carcinoma, ya usted sabe que tiene que comenzar a chequear el hígado. Sencillo como eso. Jaundice. Ya todo el mundo sabe que jaundice es ictericia, que es sencillamente secundario a hiperbilirrubinemia, sobre todo no conjugada. Cada vez que usted vea jaundice, tiene que pensar principalmente en dos cosas. Lo primero es hemólisis, lo segundo es insuficiencia hepática. Porque ya sabemos que el hígado es el que se encarga de convertir la bilirrubina indirecta en directa, en conjugarla para que se elimine. Ahora, si usted ve un paciente que tiene jaundice y no tiene ningún proceso hemolítico, ni tiene ningún problema hepático, lo otro que usted tiene que buscar es cáncer de cabeza de páncreas. ¿Se recuerdan cuando dijimos que el conducto colédoco pasa por detrás de la cabeza del páncreas? ¿Alguien recuerda cómo se llama ese signo? Signo de Cuvier. Es el que tú tienes un aumento de la vesícula biliar sin inflamación de esta, sin dolor en la percusión de esta. Ese painless jaundice, que claro, también Sí. tiene eso. Pero lo clásico es, miren, cabeza de páncreas, conducto, Dios mío, Colédoco. conducto colédoco. Lo que pasa es que yo tengo colédoco en el caco, pero estoy aquí de que ven acá, aquí dice como un baldo, pero realmente colédoco. Ese páncreas es como raro. La verdad sí, está como medio salvaje, pero vamos a buscar uno más normal. Este está mejor. Mírenlo aquí. Conducto colédoco. ¿Qué usted tiene que saber? Si hay un cáncer aquí, obstruye la vía biliar, no permite que desemboque apropiadamente en la segunda porción del duodeno, por ende, se comienza a acumular el líquido biliar en las vías biliares, la bilis. Si no se puede eliminar la bilis, ya ustedes saben que la bilis contiene bilirrubina. Si no se puede eliminar bilirrubina, se acumula. Si se acumula bilirrubina, ictericia. Sencillo como eso. ¿Estamos claros aquí? Yo no me acuerdo cómo se escribe eso. Era como Couvasier. Eso mismo. Couvasier sign. Mírenlo ahí. Eso le llamaron la cáncer. Más adelante vamos a ver de hecho otro cáncer que se llama cáncer de Kulczynski, que se da aquí. Como ven, cáncer en vía biliar, se devuelve bilis, causa ictericia, eso se le llama. Y naturalmente todas las vías biliares se hinchan también porque hay éstasis. ¿Cuál es el detalle? Que cuando usted topa acá
a la vesícula, no da dolor. Entonces eso se le llama painless jaundice, ictericia sin dolor. Eso es sugestivo de cáncer de cabeza de páncreas. ¿Por qué se le llama painless jaundice? Porque regularmente cuando usted tiene el gallbladder grande y prominente y tiene ictericia, usted lo que piensa es en colecistitis. Pero la colecistitis ya nosotros vimos que tiene el signo de Murphy, que es que cuando usted le dice al paciente que inspire y mete los dedos por debajo de la parrilla costal derecha y le dice que expire, cuando los dedos chocan con el gallbladder inflamado, le duele muchísimo, se mueve para arriba y eso es signo de Murphy positivo, que es sugestivo a colecistitis. Entonces, si no hay dolor e ictericia y vías biliares ensanchadas, piense en cáncer de cabeza de páncreas. ¿Estamos claros? ¿Tienen alguna pregunta, duda? No. Está bien. ¿A quién era que le tocaba hoy? Solange. Amén. Está bien, déjame chequear algo. ¿Quién me falta aquí? Yo creo que ya si vi a Carly que me faltaba, Yulesi, Solange, Rafael, ya hablé con Weiner. Está bien. Chévere, entonces, recuerden ir aquí estaqueando los temas que le interesen. No tiene límite eso, se te pone ahí lo que le interese. Vamos por bioquímica, por si acaso, es el otro grupo. El 26 de junio viene otro, 26 de julio viene otro grupo, entonces cualquier cosa van escribiendo por ahí. Nada, señores, nítido, si no tienen dudas, ya ustedes saben, repasen lo de hoy, revisen lo de mañana, cualquier duda me dejan saber. Como les dije ahorita, me gustó la discusión que tuvimos, la pregunta. Hoy en general, no tengo quejas. Y nada, sigan tirando para adelante, señores. Cualquier cosa, griten. Solange, quédate por aquí de una vez. Y Sí, señor. un minutito. Solange, ¿dónde es que tú estás? Aquí en República Dominicana. En San Pedro. Ah, no, está bien. No, está lejos, Pasa, está 45 minutos. Vengan a visitarme. No, está bien. Está lejos ese teteo. No, eso te estoy No mismo te 45 minutos. Está bien, yo me voy a tirar. Yo me voy a tirar para allá para que Solange, A ver, ¿tú vas a durar mucho ya? Puede ser, sí, puede ser que yo me quede alguno como un mes quizás. Si no me jalto me voy antes. Cuando nos juntamos, yo voy para allá también. Pues vamos a juntarnos todos aquí. ¿Cuándo tú vienes? No, en la primera semana, no, en la segunda semana del mes que viene. Ah, sí, es muy probable que yo esté aquí. Pues, ¿Tú eres de la capital también? Yo soy de Bonao, pero yo soy de toda parte. Olvídate que yo voy a andar. Pues Voy a también. andar a resolver una cosa, pero voy a andar. Muchacha, aquí no se puede, aquí tú, mira, yo no salí a ningún lado, a la playa el domingo que fui un ratico. Pero aquí no se puede salir, mana, esto está malísimo aquí. Ay, Dios mío. Sí, ojalá y quiten el toque de queda de aquí a que tú vengas. Ojalá. Digo, Pero... no, como quiera yo voy a tener toque de queda, porque imagínate, la gacha tenemos que estar aquí. Exactamente, pero no, de verdad que no, aquí no hay nadie, y yo no sé en Bonao, pero aquí hay un reguerete de vehículos en la calle, una red de gente, óyeme, desde las 6 de la mañana gente en la calle. Ay, mi madre. Pero nada, uno la pasa bien aquí, uno la pasa bien. Sí, por lo menos hay playa. Sí, no, yo vine porque, tú sabes, los niños están de vacaciones y no quería meter al chiquito en daycare, tú ves. Sí. Y dije, bueno, pues déjame venir para poder seguir en lo mío. Bueno. Pero nada, está bien, nos juntamos. Está bien, yo te escribo cuando esté allá. Está bien, ok. Bye. Bye bye. Bueno.
Pues sí, ahora sí. Entonces, acá, cuéntame, algo nuevo, alguna dificultad que hayas tenido, preguntas sobre tu proceso. Como habíamos hablado anteriormente, no, o sea, no es que me preocupe mucho la vista general, sino igual quería tenerla por si acaso, tú sabes, para uno no descuidarse. Sí. Entonces, cuéntame, ¿has encontrado alguna dificultad, algo que te haya dado dificultad que no hayamos hablado, o incluso de lo que ya hemos hablado, algo nuevo, algo que te preocupe? No, más que dificultad, seguir repasando, como los temas de bioquímica, que hay cosas que se le olvidan a uno. Ups, Eh, cortado.